Comenzó con un destello en el cielo y un murmullo entre las nubes. El hambre de oro nos trajo aquí, seres malignos, impulsados por el hambre, seres con barbas amarillas como el sol, seres que durante 300 años estuvieron en nuestra tierra, abusando de los indígenas, imponiéndonos todas sus costumbres, tradiciones, religión, y son los mayores culpables de que hoy tengamos un desarrollo bastante malo. Esto fue lo que provocó la conquista de América. Ok, ya entendí. La conquista fue algo muy malo. Los españoles son malos. Los indígenas son víctimas. Pero, ¿qué te parece si lo revisamos un poco? Muy buenas tardes, mi nombre es Volpifake y el día de hoy les traigo un pequeño video en el que nos dedicaremos a revisar un poquito la conquista de Mesoamérica, así como desmentir mitos y ciertas cosas que la gente cree. Así que acompáñenme, vamos a verlo. Bueno, como ya vieron en el título, en esta serie vamos a hablar sobre la conquista de Mesoamérica. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia que tuvo este evento en nuestra historia. Sin embargo, a pesar de ser un evento tan grande y tan relevante en la historia mexicana, hay muchas cosas que ignoramos o que preferimos ignorar. Y es por eso que en esta serie nos dedicaremos a repasar esos pequeños datos o detalles que no suelen ser muy vistos dentro de este tema de la conquista. Y qué mejor forma de empezar esta serie con un concepto tan básico, como el hecho de por qué a los mexicanos nos molesta tanto y nos hierve la sangre que hablan de este tema. Para comprender esto tenemos que recurrir a una cosa que los historiadores llaman traumas históricos, lo cual son eventos o hechos que sucedieron en la historia de un país o una cultura y que la gente sigue recordando y a pesar de los años siguen doliendo como si estuvieran pasando en ese momento. Un claro ejemplo de esto en la historia mexicana podría ser la guerra con Estados Unidos, la matanza de Tlatelolco, el no era penal de 2014, el cual por cierto no era penal, pinche Robin Mamón. El punto es que estos traumas son algo muy presente en nuestra sociedad y la conquista claramente es uno. Digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir Esos españoles se llevaron nuestro oro y nos trajeron su religión. Por su culpa estamos tan mal. o una de mis favoritas? Esos españoles vinieron y nos quitaron nuestra religión. Si no fuera por ellos, hoy estaríamos sacrificando humanos en las pirámides. Pero no, en vez de eso tengo que ir a misa todos los domingos por su culpa. Malditos españoles. Entonces, básicamente tenemos que este trauma nos viene acompañando desde antes de que siquiera existiera México como tal. Pero, ¿por qué será que este trauma nos sigue acompañando? Bueno, vamos a revisar algunos factores del por qué. Vamos a empezar por algo que nos han enseñado desde niños, lo cual es el nacionalismo. Esto por supuesto no está mal, digo, tenemos que tener una identidad como mexicanos. Sin embargo, desde niños nos intentan meter a todos en el mismo saco, como la famosa nación azteca. Y esto en parte no es tan cierto. Por ejemplo, ve a una comunidad indígena en Chiapas o en Oaxaca y te aseguro que no se van a sentir tan identificados con la nación azteca que nos quieren vender en los libros de historia. El punto aquí es que la mayoría de mexicanos se cree lo de la nación azteca y por tanto comienza a sentir una cosa que en la historia se denomina como empatía histórica, la cual obviamente va a sentir más empatía por los que ya vivían aquí que por gente que llegó de fuera. Y es entonces que el mexicano moderno adopta la historia de los indígenas como propia y empieza a ver a los españoles como malvados asesinos y a los indígenas como pobres víctimas de la conquista. Y es aquí cuando sucede algo curioso, ya que a pesar de que no todos somos descendientes de mexicas, nos identificamos con su historia porque fue la que nos enseñaron. Pero ¿por qué no vemos, por ejemplo, la conquista de los purépechas en 1530? O la conquista de los pueblos aridoamericanos. Y es aquí que entra otro factor en juego, el cual es la historia oficialista que se enseña en las escuelas. El mayor problema de esta historia es que solo nos cuenta una versión de los hechos, la cual es la caída del imperio mexica.
Sin embargo, dejan de lado muchos otros pueblos que fueron conquistados, como los ya mencionados anteriormente. Lo último que vamos a analizar va a ser la negación. Pero ¿por qué se da esta negación? Octavio Paz decía que éramos unos hijos de la chingada, en el laberinto de la soledad. Pero ¿por qué decía eso? Básicamente somos hijos de las madres violadas y abusadas por los españoles. A los mexicanos nos cuesta mucho trabajo aceptar que seamos producto de algo tan vil como puede ser una violación. Es por eso que renegamos de esta historia. También podríamos explicar con esto por qué nos molesta tanto que ataquen a nuestra madre, con las famosas mentadas de madre, vaya. Ya vimos los factores de por qué tenemos este trauma histórico, pero entonces queda una pregunta. ¿Esto es malo? La respuesta es muy sencilla. Esto no está del todo mal. Todos podemos tener nuestra propia versión de algún hecho histórico. El problema es cuando nos casamos con esa versión y no escuchamos otras más. Lo importante de conocer otras versiones es crear un pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Con esto no quiero decir en lo más mínimo que defender a los españoles o a los indígenas esté mal. Claro que no. Después de todo, olvidar está prohibido. Sin embargo, hay que conocer otras versiones para poder comparar y crear un criterio. Obviamente siempre siendo respetuoso con las opiniones de los demás. Con esto lograremos superar estos traumas y seguir construyendo una historia, nuestra historia. Y con esto concluimos este primer capítulo de esto que se llama Desmitificando la Conquista. Deja aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido y deja ideas para próximos videos, así como qué se puede mejorar de este. Te ha hablado Volpifake y te deseo muy buenas noches.